Hoy quiero hablarte de dos medicamentos que se han vuelto cada vez más populares, el Mounjaro y Rybelsus. Probablemente has escuchado que ayudan a bajar de peso, que son la nueva revolución o incluso que reemplazarán a Ozempic. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? En este episodio te voy a explicar cómo funcionan, en qué se parecen y en qué se diferencian. Y lo más importante, qué papel realmente tienen dentro de un cambio de hábitos saludables. Hábitos Inteligentes es el espacio que te brindará las herramientas a crear un estilo de vida saludable, que sea factible, realista y sostenible. Mi nombre es Grace Ibarra y soy nutrióloga y te acompañaré en este proceso. Elige inteligente. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Hábitos Inteligentes. Este tema lo elegí porque cada vez se están volviendo más populares y considero que hay mucha desinformación en su uso, así que este episodio puede ser muy útil para las personas que están evaluando su utilización. No solo hablaré del uso del Mounjaro y Rybelsus, que son los nombres comerciales, sino de sus principios activos, que es la tirzepatida y semaglutida, que incluyen básicamente a todos los medicamentos populares para bajar de peso, que esos también incluyen a Ozempic y Wegovy. Y en este episodio voy a explicar cómo funcionan y qué los diferencia entre sí. ¿Qué son y por qué están de moda? Bueno, están de moda principalmente porque están dando una solución al sobrepeso y obesidad, así como la diabetes, siendo estas problemáticas importantes en nuestro país. Y el uso de estos medicamentos está haciendo que muchas personas logren bajar de peso. Y es que no solo son pastillas para adelgazar, son medicamentos que pertenecen a una nueva generación de tratamientos metabólicos y hormonales para la obesidad y diabetes tipo 2. Todos actúan sobre las hormonas del apetito. O sea, estos medicamentos imitan o estimulan las sincretinas. Las sincretinas son hormonas naturales del intestino que se activan después de comer y le dicen al cerebro, ya comiste, estás satisfecho, no necesitas más. Y dentro de estas sincretinas, la más conocida es la GLP-1, que es la molécula que imita los medicamentos como Ozempic, Wegovy y Rybelsus, que se llama semaglutida, que es el principio activo. Y el Mounjaro, en cambio, combina la acción de GLP-1 con otra hormona similar llamada GIP, lo que potencia su efecto. Por eso a esta se le conoce como un agonista dual y el principio activo es tirzepatida. Y lo que hacen es que no apagan el hambre por completo, pero ayudan al cuerpo a sentirse satisfecho con menos. Y al hacer esto, ayudan a regular el apetito, a comer menos sin sentir tanta hambre, a mejorar la respuesta a la insulina, reducir niveles de glucosa y triglicéridos y con el tiempo a favorecer la pérdida de peso. Pero hay algunas diferencias importantes. Ozempic y Wegovy son inyectables y contienen semaglutida, solo que en diferentes dosis. Wegovy específicamente es para obesidad y Ozempic originalmente es para diabetes. De hecho, tenemos un episodio de podcast que si quieren conocer más de estos dos medicamentos pueden escuchar el episodio 295. Y Rybelsus es el mismo compuesto que es la semaglutida, pero es oral. O sea que prácticamente es la misma acción que Ozempic, pero en pastilla, lo cual podría considerarse una ventaja porque puede ser más fácil de utilizar en comparación a una inyección que puede ser más invasiva. El único limitante es que el cuerpo la absorbe con menor eficiencia, por eso se requiere tomarse en ayunas con poca agua y sin comer por 30 minutos después. Y el Mounjaro, a diferencia de estos tres, es que no contiene semaglutida, contiene tirzepatida y además es inyectable. Pero lo que lo destaca aún más es que ese efecto dual de las sincretinas lo convierte en el más potente en la pérdida de peso hasta ahora, con el resultado de menos hambre, menor ingesta, mejor control de glucosa y una pérdida de peso del 20% del peso corporal en estudios clínicos. A diferencia, por ejemplo, del Rybelsus, que es entre el 8 y 12% según dosis y el tiempo. De hecho, como un dato curioso, el nombre de Mounjaro está inspirado en el Mount Kilimanjaro, que es la montaña con el pico más alto de África, para transmitir esa idea de alcanzar la cima, superar límites, como una metáfora de éxito y progreso en el tratamiento. Entonces, ¿cuál es mejor? No hay uno mejor que todos, pero sí diferencias importantes. Por ejemplo, para diabetes tipo 2, Ozempic y Mounjaro tienen una evidencia mucho más sólida. Mounjaro suele lograr mejor control glucémico con menos dosis. Y para obesidad sin diabetes, Wegovy tiene aprobación específica y puede ser también mejor estudiada. El Mounjaro muestra resultados más potentes en los nuevos estudios, aunque aún no está aprobado oficialmente en todos los países para esa indicación. Y si no quieres inyecciones, Rybelsus es la opción oral, aunque la pérdida de peso es menor. En resumen, Mounjaro es el más potente y el más reciente. Wegovy es el más estudiado y aprobado para obesidad. Y Ozempic es eficaz, pero su indicación original es para diabetes. Y Rybelsus es una alternativa oral, es más cómoda, pero menos potente. Pero lo más importante y que todos debemos ser conscientes, y es que lo que realmente va a hacer toda la diferencia a largo plazo, es que ninguno de estos medicamentos sustituye los hábitos.
Aunque los resultados que ofrecen pueden ser muy llamativos, es importante aclarar que no son pastillas mágicas. El éxito del tratamiento va a depender de varios factores, pero principalmente son dos: la supervisión médica obligatoria y cambio de hábitos. Porque la mejoría del peso y en la glucosa se va a lograr realmente cuando se acompaña con una alimentación balanceada, ejercicio regular y hábitos saludables. O sea, no es un tema nada más de bajar de peso, sino también saber de qué forma. Y como todo tratamiento, no está exento de efectos adversos. Y esto es algo que como profesionales de la salud debemos de explicar con claridad. La realidad es que no todas las personas lo van a tolerar bien. Y esto es algo que los laboratorios saben porque hay efectos adversos que los mismos laboratorios reportan, siendo los gastrointestinales los más comunes. Y no solo en Rybelsus y Mounjaro, sino en todos, por el efecto de esos principios activos que son semaglutida y tirzepatida. Los más comunes son las náuseas, siendo el efecto más reportado, también el vómito, que es frecuente en el ajuste de dosis, diarrea, que es también bastante común, estreñimiento es el menos frecuente y también malestar estomacal, especialmente al inicio del tratamiento y suelen disminuir con el tiempo. Otros efectos comunes que son relacionados a la disminución de apetito y pérdida de peso es la fatiga, dolores de cabeza, que puede ocasionar la misma falta de alimento. Y si no hay un buen apoyo nutricional, se puede presentar desnutrición o deficiencias nutricionales y pérdida de masa muscular. O sea, como les digo a mis pacientes, puedes perder peso de grasa, pero también de músculo. Por eso es importante evaluar el objetivo más allá del peso. Y en casos poco frecuentes pueden presentarse problemas más serios, por lo que el seguimiento médico es fundamental. Por ejemplo, en pacientes con diabetes puede ocurrir hipoglucemias cuando se combinan con otros medicamentos para diabetes. Con hipoglucemias me refiero a esos niveles de azúcar bajo, que algunos síntomas pueden ser temblor, sudores, hambre, cansancio, mareos o debilidad. Por eso es importante que antes de comenzar el tratamiento con Mounjaro o alguno de estos medicamentos, se informe al médico sobre cualquier otro medicamento que se esté tomando. Y hay otros riesgos poco frecuentes pero importantes que incluyen pancreatitis, problemas de vesícula, lesión renal por deshidratación, si hay vómitos y diarrea persistentes, y el riesgo teórico de tumor C tiroideo. Pero vamos a hablar de los efectos secundarios poco comunes pero que son graves y que toda persona que quiera empezar un tratamiento con alguno de estos medicamentos debería de saber. Primero, el riesgo de pancreatitis. Se han reportado casos de inflamación pancreática grave, por lo tanto las fichas técnicas advierten suspender el tratamiento si se sospecha de pancreatitis, que puede presentarse como dolor abdominal intenso, vómitos y elevación de enzimas pancreáticas, que son la amilasa y lipasa. Así que se recomienda tener mucha precaución y más si hay antecedentes de pancreatitis. Otro de los efectos adversos es la enfermedad biliar, que puede ser colelitiasis o colecistitis. La formación de cálculos biliares y episodios de colecistitis aguda se han observado con más frecuencia en pacientes que bajan de peso rápido con semaglutida. Hay un metaanálisis donde se asocia a 2.5 veces más de riesgo de colelitiasis que con placebo. Y el laboratorio Novo Nordisk, son los que manejan Wegovy, Ozempic y Rybelsus, que el principio activo es semaglutida, junto con la FDA, lo que hacen es que incluyen una advertencia sobre enfermedad aguda de vesícula biliar en la etiqueta cuando se nota que hasta un 1.5% de pacientes desarrollan cálculos o inflamación vesicular en ensayos clínicos, y eso lo hacen para protegerse de demandas de algún efecto secundario. Pero esto también pasa con la tirzepatida, que es el Mounjaro, que también puede provocar colelitiasis. Sin embargo, se dice en la práctica que cualquier pérdida de peso rápida o sustancial es un factor de riesgo de cálculos biliares, por lo que estos eventos se consideran un efecto secundario indirecto del tratamiento por la pérdida de peso rápida que hay. Y si un paciente en tratamiento presenta dolor abdominal persistente, ictericia, que es como piel amarillenta, se debe descartar una litiasis biliar y tratar según corresponda. Otro de los efectos secundarios es la lesión renal aguda secundaria a deshidratación. Y esto es principalmente por los vómitos y diarreas intensos que pueden generar estos medicamentos. Se han notificado casos de daño renal agudo, sobre todo en pacientes susceptibles como adultos mayores o con enfermedad renal previa o con tratamientos diuréticos. La FDA ha emitido precauciones al respecto, recomendando vigilar la función renal de los pacientes que pueden presentar estos efectos gastrointestinales severos y prolongados. Por eso es importante mantener una buena hidratación y también poder evaluar la creatinina en sangre para poder evaluar si existe algún daño renal o también si hay vómitos persistentes, pues también prestar mucho más atención. Sin embargo, se dice que en la mayoría de los casos reportados la función renal mejora solamente al rehidratar y simplemente retirar el medicamento. Otro efecto que puede llamar la atención son los tumores de tiroides C. Existe un riesgo teórico de cáncer de tiroides, pero no está comprobado en humanos. Todos estos medicamentos llevan de advertencia en un recuadro negro
por riesgo de tumores C de tiroides observados en estudios con roedores, porque se dieron cuenta que en ratas y ratones, en dosis altas de estos fármacos, indujeron a carcinoma medular de tiroides, pero no se ha comprobado en humanos y no hay evidencia epidemiológica de aumento de cáncer medular hasta la fecha. Sin embargo, por precaución, está contraindicado usarlos en pacientes con historia personal o familiar de carcinoma medular de tiroides o el síndrome MEN2, que es la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y hasta el día de hoy no se han identificado casos, por eso es que se considera solamente como un riesgo teórico. Sin embargo, a los pacientes se les aconseja estar monitoreando la tiroides y observar si existen algunos posibles nódulos. Otro de los efectos adversos es la retinopatía diabética, y no es que cause daño ocular directamente, sino que puede agravar temporalmente una retinopatía ya existente cuando hay un cambio rápido en el control glucémico. Por eso las guías sugieren monitorear de cerca a pacientes con diabetes con retinopatía establecida cuando inician estos medicamentos. Y hay algunos casos que se reportaron en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que la parálisis estomacal o gastroparesia, que de hecho hay una demanda. Esto es porque una mujer en Luisiana demandó alegando que sufrió vómitos, dolor estomacal y hospitalización tras usar Ozempic y luego Mounjaro. Y estas denuncias sostienen que los laboratorios fabricantes no advirtieron suficiente sobre el riesgo de la ralentización del vaciamiento gástrico, que podría volverse excesivo y producir consecuencias crónicas como la parálisis estomacal. Hay otras demandas, por ejemplo, por la pérdida de visión, que tampoco los laboratorios advirtieron, por ejemplo, en medicamentos como el Ozempic, que puede causar ceguera al interrumpir el flujo sanguíneo en el nervio óptico, normalmente en un ojo, y es irreversible. Sin embargo, esta demanda aún no entra en vigor porque se requiere más evidencia. A mí me preguntaron en consulta, entonces, ¿cuál es el medicamento que tiene menos efectos adversos? Y la respuesta es que todos son similares. Sin embargo, en tolerancia digestiva, por ejemplo, la tirzepatida, que es el Mounjaro, suele dar un poco más de molestias gastrointestinales que la semaglutida, sobre todo al subir la dosis. Pero en vesícula, la semaglutida ha mostrado más señal de cálculos biliares en algunos estudios, mientras que la tirzepatida, que es el Mounjaro, esa señal es menos consistente. Aún así, ambas pueden favorecer los problemas biliares cuando la pérdida de peso es rápida. En resumen, si decides usar uno de estos medicamentos, es fundamental que lo hagas bajo supervisión médica y que no te automediques. Y es que en mayo del año pasado, el gobierno de México publicó un comunicado de riesgo subrayando que hay reportes de uso irregular, hay efectos adversos, falta de supervisión médica y venta ilegal de estos medicamentos. Además, hay un incremento en la oferta de versiones piratas o adulteradas, las cuales pueden elevar todavía esos riesgos de efectos secundarios. Por eso es importante evaluar de dónde estamos adquiriendo esos medicamentos si hay alguien que los está ofreciendo libremente. A mí me han escrito en Instagram de personas, ni siquiera es un laboratorio, solamente que si te interesa, aquí yo te puedo ofrecer estos medicamentos. Por eso es importante prestar mucha atención. Y en el caso de que ya tengas una indicación de tu médico, ya te sugirió alguno de estos medicamentos con receta médica y con dosis adecuada, es importante considerar tu nutrición para minimizar estos efectos secundarios. También para mantener una masa muscular saludable, para favorecer esa pérdida de peso que sea saludable y sostenible. El medicamento puede regular tus hormonas del apetito, pero tú regulas las elecciones que haces. Así que para esto te voy a compartir 7 recomendaciones. Número 1. Come despacio y mastica consciente. Estos medicamentos retrasan el vaciamiento gástrico, así que si el paciente come rápido o come mucho, el estómago se satura fácilmente y puede aparecer náusea, reflujo o vómito. Número 2. Escucha tu cuerpo y las señales de saciedad. No forces el apetito, pero tampoco lo ignores. Escucha las señales de tu cuerpo, puedes servirte la mitad de la porción habitual y evaluar saciedad antes de repetir. Número 3. Elige comidas más pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de 3 comidas grandes, principalmente si hay náusea. Por eso la importancia de las microcomidas que compartimos en el episodio anterior. Número 4. Elige tiempos de comida completos, aún así sea poca cantidad. Ejemplo, media taza de arroz, una porción pequeña de proteína y poquitas verduras cocidas. Y esto es para que asegures fibra y proteína suficiente, porque aunque comas menos, es importante asegurar que lo que comas te nutra. Número 5. Evita los alimentos con alto contenido de grasa porque estos se digieren más lento y pueden empeorar todavía los efectos secundarios. Mejor prioriza alimentos suaves y fáciles de digerir.
Número 6. Mantén una hidratación adecuada. La pérdida de apetito puede reducir también la ingesta de agua y esto aumenta el riesgo de estreñimiento, mareo o daño renal si hay vómitos. Evita tomar mucha agua de golpe porque puede provocar náusea. Y también es importante rehidratarte con minerales, con electrolitos, principalmente si hay diarrea o vómito para evitar una deshidratación. Número 7. Dale seguimiento en consulta nutricional. Es importante monitorear tu peso y composición corporal para ver cómo va tu músculo. Y esto es también porque es importante ir ajustando tu alimentación, porque la tolerancia cambia conforme el cuerpo se adapta. Por eso les digo que el plan que mejor funciona es aquel que se va adaptando al paciente y más si se está tomando alguno de estos medicamentos. Y sí, el medicamento te puede ayudar a bajar de peso, pero la realidad es que no te va a enseñar a comer. Por eso es importante el acompañamiento nutricional, principalmente para identificar hambre física y emocional, comer con atención plena y mantener hábitos una vez que el medicamento se retire. Visualiza también ese escenario que no vas a estar con el medicamento todo el tiempo. Y bueno, para concluir este episodio podemos decir que tanto Mounjaro como Rybelsus son útiles para la diabetes tipo 2 y el control de peso. Sin embargo, la elección de uno u otro va a depender de las características de la persona, sus necesidades, sus objetivos y también la recomendación del médico. Y es importante que sepas que un nutriólogo no tiene autoridad para recetar medicamentos. Por eso es importante una prescripción médica correcta. Además, estos medicamentos no son magia, son herramientas que te pueden ayudar a controlar el apetito, mejorar la saciedad, por lo tanto sí te pueden ayudar a bajar de peso. Pero si no cambian los hábitos, la alimentación, el ejercicio, el descanso y la relación con la comida que tiene que ver con lo emocional, el efecto no se sostiene. El verdadero cambio va a ocurrir cuando aprendemos a comer con conciencia y también a cuidar a nuestro cuerpo todos los días. Así que el medicamento puede iniciar el cambio, pero los hábitos lo van a mantener. Así que recuerda que no es dieta, son hábitos inteligentes. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. Si crees que este episodio le puede funcionar a alguien más, no dudes en compartirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si son nuevos en este espacio, los invito a calificar este podcast. Ahora también compartimos video del episodio y puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube en el enlace de la descripción. Nos vemos pronto. Te mando un abrazo. Si te gustó este episodio, dale clic en el botón seguir y comparte. Visita nuestra página web www.habitosinteligentes.com y síguenos en nuestras redes sociales como Hábitos Inteligentes.